Te alabaré, Señor, oh Dios, entre los pueblos. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es tu amor, es grande hasta los cielos, y tu fidelidad hasta las nubes. Seas exaltado, oh Dios, sobre los cielos, y tu gloria sea sobre toda la tierra. Seas exaltado, oh Dios, sobre los cielos, y tu gloria sea sobre toda la tierra. ¿Qué harás si Cristo viene hoy? Podrás decir yo listo estoy. Sabes que un día volverá. Piensa que puede ser hoy. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor. Si Dios pide tu alma hoy, podrás decir yo listo estoy. Sabes que puede suceder, piensa que debes hacer. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor. Si tú quieres ser salvo hoy y estar listo ante el Señor, sabes lo que debes hacer. Ven hoy, confiesa ya tu fe. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di como cuando nacía, ángeles con dulce voz, paz en la tierra cantaron, y en las alturas gloria a Dios. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Dime del tiempo en que a solas en el desierto se halló. De Satanás fue tentado, mas con poder le venció. Dime de todas sus obras, de su tristeza y dolor, pues sin hogar despreciado anduvo nuestro Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di cuando crucificado
Él por nosotros murió. Di del sepulcro sellado, di cómo resucitó. En esa historia tan tierna, miro las pruebas de amor. Mi redención ha comprado el bondadoso Salvador. Hermanos, por estar también conectados a través de la página de la radio en Spreaker, Mensaje de Amor para Salvación. Un saludo a todos los hermanos que forman parte del equipo de Mensaje de Amor para Salvación, a todos los predicadores, a todos esos grandes hermanos que se preparan, que se esfuerzan para predicar la palabra del Señor y aprovechar todos los medios que el Señor nos ha concedido, hermanos. Pues nuestro objetivo, ¿verdad? Hay que tenerlo siempre en mente, tenerlo por delante. Sabemos, hermanos, que por cada tiempo que nosotros invertimos, seremos bien recompensados por el Señor. Y pues llevando la palabra del Señor a diferentes oídos, hermanos, hay personas que saldrán bendecidas, personas que sacarán provecho de estos esfuerzos. Así que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y eso lo sabemos, hermanos, porque el Señor es fiel en su promesa. Lo único que necesitamos hacer es seguir hacia adelante, hermanos, esforzándonos con mucha humildad, con mucho valor. Seguir adelante, hermanos, con mucha fe. Sabemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo pues viene pronto y es necesario hacer lo que tengamos que hacer, hermanos, que es predicar la palabra del Señor, comunicar la palabra del Señor a todas las almas que podamos, y pues este medio es muy importante. Un saludo también a todos los amigos que nos escuchan a través de la página de Spreaker, radio por internet, Mensaje de Amor para Salvación, deseándoles que Dios bendiga sus corazones hasta donde quiera que ustedes estén, que Dios bendiga sus familias, pero sobre todo que Él bendiga su vida espiritual, y que este tiempo que usted le está prestando a la palabra del Señor sea de gran edificación para cada uno de ustedes. Este programa es cierre de programación de esta noche, asistiendo a nuestro hermano Joel Pérez con su programa Principio del Evangelio. Hemos hablado, hermanos y amigos, que el Evangelio tiene un principio, y ese principio del Evangelio está en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Marcos 1:1 dice: el principio del Evangelio de Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, dice el apóstol Pablo que primeramente él enseñaba que Jesucristo murió conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, para poder sacar a luz, hermanos y amigos, la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así que el Evangelio tiene un principio, tiene un centro, tiene una esencia, y la esencia del Evangelio, de estas grandes y buenas noticias que traen un mensaje de salvación, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuevamente un saludo a todos los hermanos que están conectados. Este es el programa Principio del Evangelio, por su servidor, asistiendo a nuestro hermano Joel, su servidor Abel Pérez, su hermano y amigo también. Estamos transmitiendo desde acá de la ciudad de Palm Beach Gardens, Florida. Desde acá para todos los hermanos que nos ven, nuestros hermanos de Centroamérica, de Guatemala, de México, de Nicaragua, de El Salvador, de Honduras, de acá de los Estados Unidos también. Se dice, ¿verdad, hermanos?, que también hay hermanos que nos escuchan en diferentes partes, como en Europa. Así que un saludo a todos, ¿verdad? Que Dios los bendiga grandemente. Vamos entonces a ir a una oración y vamos a entrar a la parte importante de nuestro programa, que es la palabra del Señor, hermanos. Vamos a ir a Dios en una oración, y si usted tiene la posibilidad y tenga ese deseo, pues acompáñeme y pongámonos en comunicación con nuestro Dios a partir de estos momentos. Un saludo a nuestro hermano Oscar Muñoz. Dios lo bendiga, hermano. Para adelante, mi hermano. Les vemos y escuchamos en Managua, Nicaragua, alto y fuerte. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gracias a Dios. Vamos a ir a Dios en oración. Oremos. Bendito Padre que moras en el cielo y en todo lugar,
Gracias, Padre, por esta noche que nos das, bendito Dios. Gracias por ser bueno con nosotros, que nos has ayudado durante este día en nuestros esfuerzos, nuestros trabajos, nos has cuidado. Has estado, Señor, con nosotros todo el tiempo, porque tu promesa ha sido, Señor, que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabemos, Señor, que tus promesas son verdaderas y tú, Señor, nos das pruebas de esa promesa todos los días, porque sabemos, Padre, que en ti nos movemos, en ti vivimos, en ti realizamos, Señor, todas nuestras obras. Nuestra existencia, Señor, no fuera posible si tú no existieras, Padre. Así que te agradecemos en esta noche porque tú eres bondadoso y misericordioso con nosotros. Tu palabra dice, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Así que cada día que nosotros comenzamos, cada día que nosotros terminamos, las terminamos, Señor, bajo tus misericordias renovadas sobre cada uno de nosotros, Padre. Gracias, bendito Dios, porque nos elegiste como hijos tuyos y ahora sabemos, Señor, que somos herederos y coherederos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo de todas las maravillas que tú has preparado para todos nosotros, Padre. Bendice, Señor, a cada hermano que está conectado en esta noche. Bendice sus vidas, bendice, Señor, sus corazones, bendice, Padre, sus familias, bendice, Señor, los propósitos, los proyectos, las decisiones, Señor, y las metas de cada uno de mis hermanos, pero sobre todo, Señor, fortalécenos a todos en la vida espiritual. Sabemos, Señor, que la vida espiritual tiene también, Señor, sus pruebas, tiene sus luchas, tiene, Señor, sus aflicciones, pero sabemos, Padre, que todas las cosas nos ayudan a bien y hay un propósito, Señor, detrás de cada cosa que sucede y se interpone en nuestras vidas, Padre. Sabemos que tú estás actuando y que tú tienes, Señor, cosas muy buenas para cada uno de nosotros, Padre. Así que te rogamos, Padre, que aumente nuestra fe cada día, para que por esa fe, Señor, sigamos hacia adelante, puesta nuestra mirada en ti, que eres el autor y consumador de nuestra fe. Bendice también a todos los amigos que están conectados a través de la página de la radio por Spreaker y también, bendito Dios, y a todos aquellos amigos que están conectados y viendo, Señor, la transmisión en vivo de cada programa que se realiza aquí en la página por Facebook, Mensaje de Amor para Salvación. Te pido, Padre, que tú bendigas a cada uno de ellos, que tú bendigas, Señor, sus familias también, que bendigas, Señor, a toda la humanidad y tomes el control de los corazones de cada uno de ellos, Señor, para que más almas, Señor, vengan a ti y te conozcan y crean, Señor, en tu palabra, porque sabemos, Señor, que tu palabra tiene promesas de esta vida y promesas venideras también, Padre. Bendice, Señor, a todo hermano que esté pasando por alguna aflicción, alguna enfermedad. Sabemos, Señor, que en todo el mundo, Señor, todos nuestros hermanos sufren diferentes problemas, Padre. Algunos tienen problemas emocionales, problemas espirituales, problemas de salud, problemas familiares, problemas económicos, problemas políticos, Señor, calamidades que hay, Señor, en este mundo, en esta vida. Pero tu palabra dice, Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que ayúdanos, Padre, a confiar en ti, porque en ti, Señor, somos más que victoriosos, Padre eterno. Gracias te damos por este tiempo de poder estar conectados. Bendice, Señor, este tiempo. Bendice nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos, Señor, enfocarnos en tu palabra y tu palabra, Señor, pueda bendecirnos en esta noche, pueda dirigir nuestros pensamientos, nuestros corazones y sobre todo podamos recibir de ti, Señor, esa fortaleza que es a través de tu maravillosa palabra, Padre. Gracias te doy también por mi familia, por mi esposa y por mi hijo. Gracias por la vida de ellos, Señor, y la salud de cada uno de ellos, Padre. Gracias, Señor, y así que vamos a utilizar este tiempo para hablar de tu palabra, pero lo vamos a hacer, Señor, bajo tu autoridad, con tu permiso, sabiendo que tu palabra es la máxima autoridad sobre cada uno de nosotros. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a entrar a una meditación de la palabra del Señor. También a todos los amigos que están conectados, que nos están escuchando a través de Spreaker. Si usted por ahí tiene alguna Biblia a su alcance, si usted la tiene por escrito o la tiene en su dispositivo electrónico, utilícelo para que Dios le hable a usted cara a cara a través de la palabra. Que Dios le hable a sus oídos, a su corazón, que Dios le hable a su mente, a sus pensamientos, para que usted pueda recibir de parte de Dios edificación, consolación, ya que la palabra del Señor nos brinda
apoyo, nos brinda conocimiento en todas las áreas de nuestras vidas. La palabra de Dios edifica nuestro ser en toda la extensión de la palabra. A todos los hermanos también que están conectados, nuevamente un saludo. Gracias, hermanos, por estar conectados hasta estas horas de la noche, ¿verdad? Yo ya casi me dormía, pero pues por ahí me llamó el hermano Mendieta y me avisó que era necesario. Así que asistiendo acá a nuestro hermano Joel Pérez, un saludo a nuestro hermano Joel, hasta allá en el estado de Tennessee, en donde ellos están allá por emergencia, pero no solamente por la emergencia, sino porque es la voluntad de Dios que estén hasta allá. Así que un saludo y bendiciones de parte de nuestro Dios. Vamos a ir entonces, hermanos, a una meditación de la palabra del Señor. Y el punto que estamos viendo es el título se llama Reenfocando en el objeto de nuestra fe. Sabemos, hermanos, que la fe es importante, ¿verdad? El libro de Hebreos, comenzando en el capítulo 11, la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos habla de personajes del pasado, ¿verdad? Personajes que finalmente fueron perfeccionados a través de la fe. Fueron movidos por la fe, caminaron por la fe, fueron perseverantes por la fe, esperaron la promesa de Dios a través de la fe. Así que finalmente la fe es el fundamento de la vida espiritual. También la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Dios existe. Entonces, en este mundo hay diferentes, vamos a llamarlo así, diferentes tipos de fe, ¿verdad? Hay fe ciega y hay fe verdadera, ¿verdad? Finalmente, el incrédulo no es incrédulo. Finalmente, el ateo no es un ateo, sino que es creyente de sus propios conceptos, de su propia teoría, es creyente de su propio razonamiento, ¿verdad? Pero los que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos el privilegio de que nuestra fe es para preservación de nuestras almas y para vida eterna. Así que la fe en el Señor Jesucristo es la fe verdadera, una fe que nos conduce a nosotros a la salvación, una fe que nos conduce a nosotros a llevar también una vida ordenada y bendecida espiritualmente en todas las áreas de nuestras vidas, tanto terrenal como espiritual. Así que la fe es la base, ¿sí? La base de todos los que nos hemos acercado al Señor. La fe se ha venido mencionando incluso en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sabemos que dice la palabra que por fe Noé caminó con Dios, ¿verdad? Por fe Enoc existió y fue traspuesto. Por fe Elías fue movido. La palabra dice en Santiago capítulo 5 versículo 19 que Elías era un hombre ordinario como nosotros, sujeto a pasiones. La diferencia de Elías era que Elías era un hombre de fe. También el Señor Jesucristo en varias ocasiones él exhortó a sus discípulos que no fueran hombres de poca fe, sino que fueran hombres que aumentaran su nivel de fe. Entonces yo me pregunto, o cualquiera de los creyentes podría preguntarse, ¿cómo nosotros podemos crecer en la fe? Y la única forma de crecer en la fe es aventurarnos en esa vida de fe con Jesucristo. Y cuando nosotros decidimos aventurarnos en nuestra vida de fe con Cristo, vamos experimentando diferentes cosas en nuestras vidas. Y las cosas que nosotros vamos experimentando nos van haciendo madurar, nos van haciendo crecer, hacen que nuestra fe sea mucho más fuerte, hacen que nuestra fe sea estable, hacen que nuestra fe sea indestructible, ¿verdad? Y es necesario, hermanos, que crezcamos en la fe. La fe también es sinónimo de madurez, ¿verdad? Una persona madura en las cosas espirituales es una persona que tiene fe. Una persona que agrada a Dios y se consagra para Dios es una persona que tiene fe, porque sin fe
es imposible agradar a Dios. Entonces, aquellas personas que todavía no saben cómo agradar a Dios, aquellas personas que ven que la vida espiritual es una carga, todavía no han alcanzado la fe, porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la única posibilidad para poder agradar a Dios es a través de la fe. Por eso la fe es importante. Ahora, nosotros podríamos ser muy religiosos, muy dogmáticos en nuestra forma de conducirnos, en nuestra forma de proceder, pero podríamos estar en ese problema de no ser personas de fe. Y eso también es un problema para nosotros como hijos de Dios, porque finalmente la fe lo es todo. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Él exhortó a los líderes religiosos del pasado, y en el capítulo 13 Él hace mención de algo muy básico, de esto que estamos hablando. Capítulo 23 del libro del Evangelio de Mateo, y en el versículo también 23, el Señor Jesucristo exhorta aquí a los fariseos, ¿verdad? Los fariseos se creían muy religiosos. Sabemos que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, él dice que por religión él pertenecía a la secta de los fariseos. Y los fariseos eran un grupo de personas que buscaban la forma de apegarse mucho a la ley, buscaban la forma de ser muy estrictos en su forma religiosa, ¿verdad? Y por eso el apóstol Pablo dice allá en Filipenses capítulo 3 que por la ley, en cuanto a la justicia por la ley, el apóstol Pablo era un hombre considerado por la ley irreprensible, ¿verdad? Pero es obvio que sin Cristo nadie puede llegar lejos, porque Jesucristo dijo, sin mí o separados de mí, nada podéis hacer. Por eso es importante, hermanos, que no confundamos nuestra adoración con nuestra vida de fe, porque finalmente la vida en la fe también consiste individualmente, cómo tú trabajas con Dios individualmente, cómo Dios está trabajando contigo individualmente, porque tú puedes ser un buen cantante, puedes ser un buen orador, puedes ser un buen expositor de la palabra del Señor, pero puede ser que íntimamente con Dios no estés viviendo de acuerdo a lo que Dios dice. Y esto es muy importante. Por eso Jesucristo reprendió mucho a los religiosos del pasado, y incluso él llegó a llamarlos sepulcros blanqueados, que por fuera parecían muy bellos, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos. Y por eso es muy importante también que entendamos que necesitamos ser personas de fe, porque también la palabra nos reclama que nosotros como adoradores, ¿verdad? Necesitamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Entonces es muy importante pensar en nuestra adoración, que nuestra adoración sea en espíritu y verdaderamente en verdad, para que sea aceptada por Dios. En el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, versículo 23, muy conocido, ¿verdad? Pero aquí hay algo muy básico, y el Señor dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces Jesucristo menciona aquí tres cosas. Dice: la justicia, la misericordia y la fe. Tres cosas muy importantes que el creyente debe de buscar desarrollar en sí, en él. Y este punto muy importante que los religiosos del pasado habían olvidado era la justicia. Sabemos que la justicia, hermanos, o justicia significa hacer las cosas correctamente, ¿sí? Es bien importante que nosotros también aprendamos, ¿verdad?, a ser, hermanos, juiciosos en nosotros mismos, saber autojuzgarnos a nosotros mismos. En cuanto a la cena del Señor, el apóstol Pablo dice: cada uno debe juzgarse a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Es decir, el creyente debe desarrollar, por el conocimiento de Dios y la fe en Cristo, debe desarrollar la habilidad de autojuzgarse, ¿verdad?
Por eso también Jesucristo dice antes de que juzgues a tu hermano, júzgate a ti mismo primero, sacándote la viga del ojo que tú tienes. Hay mucha gente, hermanos, que les gusta mucho hacer juicio, que les gusta mucho investigar, involucrarse en la vida de los demás, y es bueno involucrarse en la vida de nuestros hermanos para ayudarlos, para aconsejarlos, para exhortarlos, para animarlos, para edificarlos, pero no para condenarlos. En ningún momento el Señor nos da a nosotros privilegio de condenar a nuestros hermanos, de juzgarlos. Antes el Señor nos manda a ayudarnos mutuamente los unos a los otros, para que, según Gálatas capítulo 6, versículo 2, aprendamos llevar los unos las cargas de los otros, porque haciendo esto cumplimos con la ley de Cristo. Entonces, la justicia es muy importante, ¿verdad? Y la justicia, hermanos y amigos, significa hacer las cosas correctamente. Es bien importante que nosotros, como creyentes, o el creyente, desarrolle la habilidad de observar sus acciones, observar su actitud, observar sus obras, analizarlas, corroborarlas, comprobarlas, ¿verdad? Y autojuzgarse también, ¿verdad? Asegurarse de que las obras que está realizando son correctas, ¿verdad? Porque puede que la misma palabra dice que el hombre es sabio en su propia opinión. Entonces el hombre por naturaleza tiende a ser sabio en lo que él hace, pero ignora que hay alguien mucho más superior que está analizando, que está corroborando lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la tarea de ver que las obras que nosotros estamos realizando se estén realizando correctamente. Y así, cuando hacemos eso, entonces estamos actuando con justicia. Y esto era lo que los fariseos no hacían. Los fariseos eran muy religiosos, les gustaba, ¿verdad?, hacer oraciones en público, les gustaba mostrarse a las personas, a la gente en público muy representados, buscaban llamar la atención, pero no tenían justicia, ¿verdad? Se equivocaban muy fácilmente, solían equivocarse con mucha facilidad. Y por eso Jesucristo dice que habían olvidado la justicia, habían olvidado la fe, y habían olvidado, hermanos, la justicia, la misericordia, y habían olvidado la fe, ¿sí? La misericordia es importante, ¿verdad? La misericordia tiene que ver con la compasión, ¿sí? La misericordia y la compasión son prácticamente muy iguales, ¿verdad? Es muy importante que el creyente aprenda a desarrollar la habilidad de sentir compasión por los demás, ¿sí? Sentir dolor por los demás, aprender a ver los sufrimientos de los demás, aprender a ver las necesidades de los demás. Hay un hermano que decía, ¿verdad?, acá en Miami, que cuando ellos viajaron en una ocasión a México en un viaje misionero, llegaron a una casa muy pobre y saludaron a la familia y se pusieron a conversar y se dieron cuenta que en aquella familia, en aquella casa donde ellos entraron, lo que hacía falta en esa casa era despensas, ¿verdad? Era lo esencial de esa casa. Y no, se veía, ¿verdad?, se miraba que urgía esa parte ahí. Entonces ellos, ¿verdad?, poniendo de su parte, ellos decidieron suplir las necesidades de esa familia, ¿verdad? Y esa familia celebró y se puso contenta, se puso feliz. Y días después ellos entonces ya tenían confianza, llegaron, introdujeron la palabra de Dios y sembraron ahí la semilla del Evangelio y ganaron a aquella familia para la obra del Señor, para el reino de Dios. Para evangelizar también se necesitan, hermanos, conocimiento, ¿verdad? No solamente la gente
de afuera no todo el tiempo va a necesitar Biblia, no todo el tiempo va a necesitar palabra de Dios. Se necesita trabajar con ellos desde el punto más débil que tienen, desde el vacío que están teniendo en sus vidas, lograr, hermanos y amigos, llenar ese vacío, suplir esa necesidad y entonces también suplir sus necesidades espirituales, tal como lo hizo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 6. Pero hay personas que no lo entienden de esa manera. Incluso hay hermanos que dicen que no es bueno, ¿verdad?, ser muy misericordioso, bondadoso con las personas. Hay hermanos que dicen que no se les puede dar cosas materiales a las personas. Y todo es importante, hermanos. Por eso la justicia es actuar correctamente. La misericordia, hermanos, tiene muchas características. Vemos, hermanos, se me olvida la información que quería compartir, pero es muy importante lo que estamos hablando. Entonces también ahora vemos la fe. La fe, hermanos, sabemos que Jesucristo dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte, muévete de aquí y échate en las profundidades del mar, ¿verdad? Entonces, la fe, hermanos, también, la fe produce obras. Recordemos que Santiago dice en el capítulo 2 de Santiago, que la fe sin las obras es muerta. Entonces, es importante que la fe nos mueva a nosotros a la acción, ¿verdad? A una práctica, a practicar la justicia de Dios. Es decir, si Santiago dice, si yo digo que tengo fe, pero si no tengo obras, entonces mi fe no sirve, está muerta. Entonces la fe, hermanos, es viva a través de sus obras. Ahora la fe produce sus obras. Sabemos que la obra que la fe produce primeramente en el individuo es en creer en el Evangelio y aceptar el Evangelio, bautizarse. Pero de ahí para acá también la fe continúa trabajando, y de tal manera que el apóstol Pablo dice, ahora continúan la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor, por supuesto. Pero no puede haber amor sin esperanza, y no puede haber esperanza sin amor, y no puede haber fe sin amor. Así que las tres cosas trabajan en unidad. Bien, el Señor hace resaltar aquí la fe, hermanos. El escritor de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, nosotros como creyentes debemos observar, debemos considerar, debemos, hermanos, analizar a aquel que sufrió contradicción de pecadores, al Señor Jesucristo. Todo lo que Él soportó, todo lo que Él hizo, cómo se comportó, cuál fue su carácter, cuál fue su forma de pensar, su forma de proceder con la humanidad. Y nosotros estamos, hermanos, llamados e invitados a seguir lo mismo, a ser imitadores de Él. Por eso el apóstol Pablo también dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya entre ustedes el mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que siendo igual a Dios, ¿verdad? Siendo Él en forma de Dios, ¿verdad? Se despojó de su trono de gloria y se hizo semejante a los hombres y vino al mundo, ¿verdad? Ahora, en su condición de hombre, Él jamás fue orgulloso en querer ser igual a Dios. Cuando estuvo en su condición de hombre, se condujo como siervo y fue obediente, y por obediencia fue a la cruz. Pero ahora resulta que nosotros somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesús, somos discípulos de Cristo, somos coherederos con Cristo todas las cosas. Entonces, ¿cuál es mi papel a desempeñar como hijo de Dios? ¿Verdad? Jesucristo fue un hombre de fe, pero Jesucristo también fue un hombre de misericordia. Jesucristo fue un hombre de misericordia, pero Jesucristo también impartió esperanza. Jesucristo impartió esperanza, pero también Jesucristo fue
hermanos, compasivo con las personas. Jesucristo fue un amor con las personas. Cuando a Jesucristo le tocó juzgar la vida de las personas, Él siempre se basó en el amor, y el amor lo llevó a la misericordia hacia los demás. Y eso era lo que a Jesucristo lo hacía ser diferente a todos los grupos religiosos de ese tiempo. Entonces, si usted quiere ser diferente a todos los grupos religiosos de este tiempo, la clave está en ser obedientes, ¿verdad? En ser compasivos, en ser juiciosos, en ser misericordiosos, ¿verdad? Porque hoy en día hay mucha gente que discute y debate por su religión. Y yo no soy... yo soy una persona que me gusta también compartir y sobre todo responder cuando se me hace algunas preguntas, siempre con mansedumbre, ¿verdad? Dependiendo quién es el que esté haciendo la pregunta. Pero no me jacto, ¿verdad?, en querer yo imponer mi creencia a fuerzas, como lo hace la gente que no conoce la palabra de Dios, porque eso es lo que suelen hacer las personas que no conocen todavía a Dios. Porque una cosa es que hayan escuchado de Dios, que vayan a una religión, que formen parte de un grupo religioso, y otra cosa es que conozcan a Dios. Y sabemos que el conocer a Dios, hermanos, es llevar una vida de intimidad con Él. Conocer a Dios es aprender de Dios. Conocer a Dios es imitar a Dios. Conocer a Dios es pensar como Dios piensa. Entonces yo no puedo decir que conozco a Dios pensando diferente al pensamiento de Dios. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios sin reflejar en mí el carácter de Dios, porque resulta que si yo soy hijo de Dios, tengo que tener el carácter de Dios. Ahora Dios me ha regalado a mi primer hijo, y mi hijo trae mi carácter, mi hijo trae mi imagen, mi hijo trae mi esencia, mi hijo trae mi ADN implantado en él, ¿verdad? Mi hijo trae características mías, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo compruebo que él es mi hijo? Si yo voy a un laboratorio y hago un examen o una prueba de ADN, mi hijo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo Dios nos identifica a nosotros como hijos de Él? Por el Espíritu que nos ha dado, ¿verdad? Pero también a través de nuestro carácter, nuestro proceder. Por eso es que, hermanos y amigos, como creyentes necesitamos nosotros aprender a proceder cuidadosamente, sabiamente, basados siempre en el amor, en la justicia, en la fe, en la misericordia, tal como lo enseña nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Haciendo eso, entonces haremos diferencia. Porque ¿de qué le sirve a usted imponer su religión, su creencia, si usted no está haciendo la voluntad de Dios? La diferencia está en hacer la voluntad de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 7, a esto compararé a un hombre que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre que construyó su casa sobre la roca, ¿verdad? Se desbordaron ríos, vinieron vientos y la casa prevaleció. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en practicar la palabra de Dios. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en obedecer la palabra de Dios. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en oír y llevar la palabra de Dios a una práctica, a una acción, a hacer que la palabra de Dios se convierta en una realidad en nuestra forma de vivir. Si no es así, entonces todavía necesitamos trabajar en nuestro carácter, en nuestra vida espiritual, en nuestra fe. También el apóstol Pablo, ¿verdad? Él exhorta mucho a Timoteo, allá en la primera carta a Timoteo. El apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, hermanos y amigos, busque primera carta a Timoteo y lea el capítulo 1. Capítulo 1 de primera carta a Timoteo, versículo 18 dice: Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia.
manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, ¿verdad? Y él luego aquí hace mención de Emineo y Alejandro, a quienes él dice que entregó a Satanás para que aprendiesen a no blasfemar. Y vemos un poco de Emineo y Alejandro en el capítulo, en segunda de Timoteo capítulo 2:17, dice: y su palabra comerá como cangrena, de los cuales son Emineo y Alejandro, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Ahora, también, hermanos, aquí aprendemos quiénes son los que se desvían de la verdad, o qué es bíblicamente desviarse de la verdad. Y lamentablemente, queriendo ser muy bíblicos y muy espirituales y muy doctrinados, a veces nosotros hacemos juicios equivocados, ¿verdad? Y se han visto, ¿verdad?, divisiones dentro de la iglesia del Señor, se han visto rivalidades dentro de la iglesia del Señor. Y en realidad hay rivalidades y divisiones que se han hecho por motivos muy pequeños, ¿sí? A veces porque dos hermanos no pueden ponerse de acuerdo, se dividen. A veces porque dos congregaciones no pueden ponerse de acuerdo, se dividen. A veces un asunto de opinión ha llegado a ser mayor que la unidad que Cristo nos ha dado como un solo cuerpo por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y desviarse de la verdad, hermanos, el apóstol Pablo, ¿verdad?, califica a estos hombres que se desviaron de la verdad porque ellos predicaban que ya no había resurrección, o que la resurrección ya estaba expirada, ¿verdad? Ya se había terminado. Estos hombres predicaban en contra de la resurrección. Y sabemos que la base del evangelio es la resurrección también, porque el bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. También a los Gálatas él dice: si alguien viene predicando otro evangelio del que nosotros no hemos enseñado, queda bajo maldición. Aunque un ángel del cielo descienda y les predique a ustedes y les presente a ustedes un evangelio que nosotros no hemos presentado, queda bajo maldición. Ahora, ¿qué era presentar otro evangelio? Presentar otro evangelio es presentar un método de salvación el cual los apóstoles no enseñaron. El único método de salvación que los apóstoles enseñaron es Jesucristo, porque él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Igual aquí en 1 Timoteo capítulo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este es el mensaje que salva. El mensaje que salva es que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales el apóstol Pablo se consideraba uno de aquellos primeros pecadores que fueron salvos por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es predicar otro evangelio? Predicar otro evangelio es presentar otro camino que no sea Cristo. Predicar otro evangelio es presentar otro método de salvación que no sea Cristo. Predicar otro evangelio es predicar un intercesor que no sea Cristo, ¿verdad? Predicar el evangelio es predicar a otro Señor que no sea Cristo. Y mundialmente ahora hay religiones, ¿verdad?, que sí tienen creencias sin la personalidad de Cristo, sin la personalidad de Dios, ¿verdad? Hay creencias que sí son dignas también de desecharse, ¿verdad? Tenemos al musulmán, tenemos al budismo, tenemos un sinnúmero de otras creencias, tenemos ahora a cierta religión, ¿verdad?, muy conocida por ahí, la cual mi trabajo no es mencionarlos porque no vale la pena, pero ellos presentan otros caminos que no son Jesucristo. Y cuando la gente hace esto, entonces esta es la gente que se ha desviado de la verdad. Emineo y Alejandro eran personas que predicaban en contra de la resurrección, seducían la mente de los creyentes, ¿verdad? Esto es predicar otro evangelio, esto es desviarse de la verdad. Pero si han visto casos en donde un hermano, ¿verdad?, predicador, por ahí se confunde, viene otro y lo califica, lo calumnia, lo juzga, lo desecha, lo corre, lo expulsa. Esto ya es un desorden y esto es calificado, ¿verdad?, como
personas que se dejan llevar por un mal celo. Hay que tener cuidado con el celo también. Es verdad que uno debe ser celoso de la doctrina de Cristo, pero hay que tener mucha precaución, hay que tener mucha madurez, hay que tener conocimiento, hay que tener experiencia, ¿verdad? Porque normalmente las personas que tienden a ser muy sabios y no tienen experiencia son los que toman muy malas decisiones y suelen equivocarse muy fácilmente, ¿verdad? Porque no es lo mismo saber que tener experiencia en lo que uno conoce, ¿verdad? Como decía un predicador, hablamos conociendo y hablamos sabiendo lo que decimos, hablamos viviendo lo que decimos y debemos hablar enseñando lo que decimos. Debemos de tener experiencia de cómo lidiar con hermanos, cómo lidiar con la iglesia, cómo lidiar con miembros, cómo apoyar a los más pequeños, incluso a los más grandes también hay que saber apoyarlos, ¿verdad? Es decir, se necesita tener un conocimiento completamente abierto para poder, hermanos, proceder como hijos de Dios. El apóstol Juan también habla mucho del anticristo. Y yo he visto hermanos que agarran estos textos y los aplican mal, ¿verdad? Aplicándolos a aquellos que por alguna razón se han equivocado, equivocaciones pequeñas, porque finalmente no van en contra de la verdad, ¿verdad? El apóstol Juan hace mención del anticristo, y el anticristo dice claramente el apóstol Juan que es aquel que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne ni sangre. Es aquel que que predica a algo que no es Cristo, o presenta a otro Cristo que no es Cristo. Recordemos que anticristo es un sucesor, ¿verdad? Es decir, anticristo es todo aquello que se interpone a Cristo Jesús, ¿verdad? Y esto es claro, ¿verdad? Pero yo no he visto ningún predicador de la Iglesia de Cristo diciendo que el Cristo que vino en Jerusalén hace más de 2000 años, el cual estableció una iglesia, el cual caminó por 3 años predicando su ministerio, no es verdad. Hasta ahora no lo he visto dentro de la Iglesia de Cristo. He visto hermanos que se han equivocado, he visto hermanos como cualquier ser humano que se ha equivocado, he visto hermanos que entienden una cosa un poquito diferente en cuestión de opinión a otros, pero finalmente creo que finalmente el único que tiene autoridad para juzgar lo que hacemos es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pedro también dice en 1 Pedro capítulo 5 que es necesario que nosotros esperemos hasta que aparezca el pastor principal, el cual dará a cada uno su recompensa según haya trabajado. Así que si usted es un servidor de Dios, enfóquese en lo que usted está haciendo, corrija lo que está haciendo, analice lo que está haciendo, verifique lo que está haciendo, califique lo que está haciendo, asegúrese de que lo que usted está haciendo es aprobado por Dios, ¿sí? Porque es muy importante analizar nuestras propias obras y no podemos analizar las obras de los demás sin analizar primero las de nosotros. Entonces, hermanos, en 1 Timoteo capítulo 1, entonces el versículo 19 dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunas. La fe y la buena conciencia. Es importante, hermanos, la fe, pero es importante también después de la fe, ¿qué? Una buena, ¿qué? Conciencia. Una buena conciencia. Y de estas dos cosas se han desviado algunos, dice el apóstol Pablo, de la fe y de la buena, ¿qué? Conciencia. ¿Sí? Nosotros, hermanos, todos los seres humanos, llevamos aguardado la información de la historia que hemos vivido, de lo que hemos hecho. Hemos hecho cosas correctas, hemos hecho cosas incorrectas, hemos practicado cosas buenas y hemos practicado cosas malas, ¿verdad? Por eso Pablo dice que no hay en el mundo ni siquiera uno justo que haga la voluntad del Padre. Juan dice que el que dice que no tiene pecado, la verdad de Dios no está en él. Entonces es necesario también que cuidemos nuestra conciencia, ¿verdad? Que nuestra conciencia, hermanos, no nos persiga, que nuestra conciencia no nos mortifique, que nuestra conciencia esté limpia, ¿sí? Porque también dice la palabra que persuadimos a hombres, pero a Dios les son manifiestas todas las cosas. Entonces necesitamos presentarnos a Dios con fe, pero también con una buena, ¿qué? Conciencia.
el capítulo 6, también de 1 Timoteo, versículo 12 dice, versículo 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero el versículo 11 dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Ahora, huye de estas cosas. Y en el texto anterior, que es el 10, él está hablando de los males que provocan, ¿verdad?, las ganancias o las cosas materiales. El versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, las cosas materiales, hermanos, también pueden hacer que nosotros nos extraviemos de la fe. Sabemos que apostasía es todo lo que aparta al hombre de Dios, ¿sí? Todo lo que aparta al hombre de Dios. ¿Y qué cosas son las que pueden apartar al hombre de Dios, hermanos? Las cosas materiales, ¿verdad? Son un punto, pero no solamente las cosas materiales, las cosas carnales también, las cosas que nosotros practicamos con nuestros ojos, con nuestras manos, con nuestra boca, con nuestro cuerpo, ¿verdad? Hay tantas cosas que pueden apartarnos de Dios, la idolatría, ¿verdad? Y la idolatría puede ser, hermanos, un hábito que usted tenga, puede ser, aquí el apóstol Pablo menciona que raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando tú amas algo, eso te impide amar a Dios, porque también el Señor Jesucristo dijo, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, dice la palabra que muchos que han codiciado las cosas materiales se han extraviado de la fe, y por causa de eso muchos fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, hay que tener cuidado también con las cosas materiales, ¿verdad? Nosotros como creyentes, según aquí lo que el apóstol Pablo enseña, él enseña que nosotros debemos aprender a estar contentos con lo que tenemos, a sentirnos bendecidos con lo que tenemos, porque de este mundo nada, absolutamente nada sacaremos, ¿sí? Nada sacaremos, nada trajimos, nada nos llevaremos, venimos vacíos, pero nos vamos muy bendecidos al reino de los cielos si caminamos en fe con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, nuestra fe puede ser estorbada por muchas cosas. Nuestra fe incluso puede ser estorbada por nosotros mismos. ¿De qué forma? Nuestra arrogancia, ¿verdad? Sabemos que arrogancia, hermanos, es sabiduría en nuestra propia opinión. Nuestro orgullo, ¿verdad? A veces quizás no somos pendencieros, quizás no amamos el dinero, pero quizás somos orgullosos. Todavía no hemos aprendido a ser humildes, no hemos desarrollado la habilidad de la humildad, y eso también puede hacer que nos desviemos de la esencia de la fe, que finalmente dice el apóstol Pablo que termina siendo la justicia, termina siendo la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Varias cosas que el apóstol Pablo menciona a Timoteo, cosas a las cuales él aconseja que Timoteo se apegue y siga. Y él le dice que Timoteo siga la justicia y que Timoteo siga la piedad. Sabemos, hermanos, que la piedad es la gracia, ¿verdad?
Y dentro de la gracia de Dios está el amor, está la paciencia, está la mansedumbre, está la fe, ¿verdad? En la piedad, según el Evangelio de Juan 1, 17 y 18, lo menciona, ¿verdad? Como la gracia. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces la piedad allá es mencionada como la gracia. Entonces la gracia, hermanos, sabemos que la gracia de Dios es salvación inmerecida, es decir, que cuando el mundo cae en transgresión, el mundo no merecía más que condenación, pero aunque el mundo no merecía la salvación, Dios decidió salvar al mundo enviando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos salvos por gracia, significando que somos salvos aunque no nos merecíamos esa salvación. Entonces la gracia, hermanos, encierra, hermanos, justicia, encierra piedad, encierra amor, encierra paciencia, encierra mansedumbre. Ahora estas cosas son a las que nosotros necesitamos apegarnos. Estas cosas son a las que nosotros necesitamos enfocarnos. Por eso nuestra lección se llama, hermanos, reenfocando en el objeto de nuestra fe, ¿sí? Y los seres humanos solimos, hermanos, olvidarnos muy fácilmente de las instrucciones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Vemos, hermanos, que los discípulos en su experiencia con Jesucristo, Él les mostró muchas obras y obras grandes que la mayoría de nosotros quizás no las hemos visto ni las veremos, ¿verdad? Y después de cada obra y cada milagro que Jesucristo les mostraba a ellos seguían sorprendiéndose, ¿sí? Y cada vez quedaban sorprendidos. Y incluso se les olvidaba, ¿verdad? En muchas ocasiones se les olvidaba lo grande que Jesucristo era, ¿verdad? Lo maravilloso que Jesucristo podía hacer con el poder que Él tenía. Y igual pasa con nosotros, ¿verdad? A veces estamos pasando por un momento de aflicción, por un momento de persecución, por un momento de problemas, y preferimos buscar otros métodos y no esperar en Dios, ¿verdad? Cuando necesitamos nosotros aprender, hermanos, esperar en Dios, ¿verdad? Allá en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Capítulo 14, 22 al 27, vemos cómo el Señor, ¿verdad? Reprende, cuando el Señor se le aparece a los discípulos, Pedro camina con Él, y bueno, a los discípulos les sorprendió mucho, ¿verdad? Ver al Señor Jesucristo caminando sobre el agua, ¿verdad? Y Pedro pudo hacerlo por unos segundos, pero después termina Pedro también hundiéndose, porque dice la palabra que sintió duda en su corazón. Pero como seres humanos, los discípulos solían sorprenderse mucho de lo que Jesús realizaba, ¿verdad? Pero esas cosas que Jesús realizó, esto no eran en realidad la plenitud de lo que Jesús podía hacer. Porque recordemos que en Colosenses capítulo 1, 15 al 17 dice que Jesucristo es creador de todas las cosas, del universo, de la tierra, de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, el autor y consumador de nuestra fe, hermanos y amigos, es sobremanera poderoso, ¿verdad? Es sobremanera grande. Yo creo que no hay ocasión para que las cosas que nosotros experimentemos sean más poderosas que nuestra fe. Porque si aprendemos a poner nuestra fe en aquel que no solamente puede caminar sobre el mar, sino que fue Él quien creó el mar, fue Él quien puso los límites a las aguas, según el libro de Génesis. Fue Él quien creó el universo, fue Él quien creó los cielos, fue Él quien creó la tierra, fue Él que creó todas las cosas que existen hasta el día de hoy, ¿verdad? Y es necesario, hermanos, que nosotros comprendamos lo grande que es ese autor y ese consumador de nuestra fe, ¿verdad? Fíjense en Colosenses, hermanos,
capítulo 1, el versículo 15. Capítulo 1, 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, cosas visibles y cosas invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Fíjense que el apóstol Pablo comienza a describir la grandeza de Dios. Y lo primero que el apóstol Pablo dice con respecto a Cristo, él dice que Jesucristo es la imagen, ¿sí? La imagen del Dios invisible. La primera característica que el apóstol Pablo le da a Cristo es que Cristo es la imagen del Dios invisible. Sabemos, hermanos y amigos, la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios habita en luces inaccesibles a quien ningún ser humano le es permitido ver o entrar. Sabemos que la palabra dice que a Dios nadie lo vio jamás, ¿verdad? Pero el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, el cual está en el seno de Dios, Él le ha dado a conocer. Entonces el apóstol Pablo, la primera característica que él le da a Jesucristo aquí es que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Él también le dijo a Felipe en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 6: tanto tiempo que he estado con ustedes y aún no me has visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y este es un mensaje para todos aquellos que dicen que Cristo es un profeta, que solamente fue un rabino, que solamente fue un hombre, que solamente fue un maestro, que solamente fue un evangelista o un apóstol. La Biblia aquí dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Si Jesucristo es la imagen del Dios invisible, eso quiere decir que Dios es invisible, ¿verdad? Los de Atenas, de Grecia, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, dice que tenían títulos en sus templos donde decía que ellos adoraban al Dios no conocido, haciendo mención del Dios invisible. Entonces Pablo llega y dice, pues al Dios no conocido es al Dios que yo les estoy anunciando. Es decir, ellos sentían la presencia de un Dios que no conocían, ¿verdad? Pero ahora dice el apóstol Pablo que ese Dios que nadie ha visto, que es invisible, que habita en luz inaccesibles, al cual si un hombre lo ve, no puede verlo si no muere. Ahora, la imagen de ese Dios es Jesucristo. Es decir, Jesucristo es el Dios visible. En 1 Juan capítulo 1, versículo 1, el apóstol Juan dice que ellos lo palparon, lo vieron con sus ojos, comieron con él, lo abrazaron, platicaron con él, convivieron con él, caminaron con él, fueron testigos de todo lo que él hizo. El Dios visible. Ahora, en Hebreos capítulo 12 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, despojémonos del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él
sufrió la cruz menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjese lo que el escritor está diciendo aquí en la carta a los Hebreos, es que los creyentes pongan su mirada o sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, ese autor, ese consumador de nuestra fe es el Dios visible, ¿sí? Es el Dios visible, porque Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, nuestra fe, hermanos, básicamente está puesta en el Dios visible, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, nuestra fe no está puesto ni en el hermano, ni en el predicador, ni en la hermana, ni en los errores de mi hermano, ni en las faltas de mi hermana, sino que en el Dios visible, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Y yo les hago un llamado a todos aquellos miembros de la iglesia, ¿verdad?, que todavía no han madurado. Muchos de ellos tienen muchos años dentro de la iglesia, algunos tienen 15 años, 10 años, 20 años, y todavía no han madurado, ¿verdad? Hemos visto creyentes que se mueven de una congregación a otra, porque dicen que en las congregaciones en donde han estado hay pecado, ¿verdad? Hay errores. Ven errores de otros hermanos igual que ellos y se salen, ¿verdad? Se mueven de congregaciones, se cambian de congregaciones. Ellos buscan una congregación donde no hay pecado, donde no hayan hermanos que cometan errores, ¿verdad? Y estos hermanos, de alguna forma, son inmaduros, son niños, habiendo ya caminado tantos años en el camino del Señor, no han conocido la fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque cositas muy pequeñas hacen que ellos sean muy vulnerables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía no han madurado en la fe. Todavía no saben que la fe está puesta en el autor y consumador de ella, el Dios visible, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Hermanos, algún hermano que me esté escuchando o hermana que esté en esa condición, le exhorto en el nombre de Jesucristo que se afirme y ponga su fe en Él, ¿sí? Dentro de las iglesias siempre van a haber errores, siempre van a haber hermanos que quizás no son tan pecadores, la única diferencia es que cometen más errores de los que usted comete, ¿sí? Entonces tenemos que aprender también como hermanos a tenernos paciencia, a ayudarnos los unos a los otros, a correr juntos la carrera, a pelear la buena batalla, ¿verdad? Ser verdaderos soldados, verdaderos profesionales de la vida espiritual, y no limitar nuestra vida espiritual, mucho menos nuestra salvación, a pequeñeces, a problemitas que se pueden solucionar platicando, perdonando. Recordemos que la palabra dice, si ustedes no perdonan a los demás sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Nuestra lección entonces de esta noche es reenfocando en el objetivo de nuestra fe. A veces perdemos el enfoque, hermanos. Nos hacemos como una herramienta mecanizada, ¿verdad? Apegada a una rutina. Y olvidamos que hay tantas responsabilidades que nosotros necesitamos desempeñar, tal como la fe, como la justicia, como el amor, como la misericordia, ¿verdad? Caminamos sin rumbo fijo a veces, olvidando estas cosas muy fundamentales para nuestra vida espiritual. Así que la exhortación es que volvamos a esos principios, porque esos principios hacen de nosotros buenos cristianos, buenos hijos de Dios, eficientes y de mucha edificación y bendición para nuestros hermanos, para la iglesia y grandes instrumentos en las manos de nuestro Dios. Dios les bendiga, amados hermanos y amados amigos que nos han estado oyendo en esta noche. Seguiremos hablando la palabra del Señor, siempre y cuando el Señor nos dé vida, nos dé salud, nos dé, hermanos, esa oportunidad de hablar su palabra. A Él le debemos esta noche, a Él le debemos este tiempo. Que la paz de Dios, el amor de Jesucristo,
la comunión de su Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros, según lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13-14. Vamos a hacer una oración y nos vamos a despedir en esta noche, cumpliendo así con el programa Principio del Evangelio, transmitido por nuestro hermano Joel Pérez, asistiéndolo acá desde Palm Beach Garden, su hermano Abel Pérez. Oremos. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado, del cual nos has permitido hablar tu palabra. Padre, te pido que esta palabra sea de edificación para muchos de nosotros, que tu palabra, Señor, nos redarguya, nos reprende, nos corrige y nos edifique, Señor, para obras buenas. Recordando, Señor, el apóstol Pablo cuando dijo, Señor, que toda escritura ha sido inspirada por ti y es útil para edificar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea entero, completamente preparado para toda buena obra. Rogamos, Padre, que siempre nos des humildad en nuestros corazones, para que tu palabra tenga el control de nuestras vidas y podamos ser moldeados conforme a tu voluntad y conforme a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendice a todo amigo que ha estado conectado, Señor, a través de esta transmisión por Facebook Live y también por la página de Spreaker, que es radio por internet. Te ruego, Padre, que tú los bendigas a cada uno de ellos, que las palabras que se predican desde estos medios sean de mucha edificación para ellos, que tu palabra, Señor, dé fruto en sus corazones para justicia y obras buenas. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has dado. Bendito seas, Señor, por los siglos de los siglos. Bendice, Señor, esta noche, que tengamos un gran descanso todos nosotros, que reposemos, Señor, de nuestros trabajos y que el día de mañana comencemos nuevamente debajo, Señor, de tus misericordias, sabiendo que tus misericordias son nuevas cada mañana. Bendice, Señor, a todos los hermanos que han estado conectados, bendícelos grandemente, darles un buen descanso y que tu palabra, Señor, esté en sus corazones y en las mentes de cada uno de ellos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga y feliz noche a todos. Bendiciones.